¿Qué tal, amigos y hermanos? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Hoy vamos a tratar un tema que yo he titulado La imagen de Dios. Y hace algunos días yo hice un corto video y lo subí a algunas de las redes sociales en donde yo les anunciaba este tema. Y allí yo dejaba una pregunta en el aire y hoy vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Este tema de hoy tiene que ver con lo que es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un asunto del que poco se habla y probablemente es por el hecho de que no hemos comprendido cuán importante es y tampoco hemos entendido que el gran éxito que Satanás ha tenido en este mundo se debe precisamente al hecho de que él ha sabido lanzar sombra sobre el carácter de Dios. Y allí radica el secreto de su éxito en este mundo. Así que para el estudio de hoy vamos a ver el momento en que Dios crea al hombre. Después quiero hablar un poco de imagen para que luego se entienda cuando yo hable de la imagen de Dios. Y finalmente vamos a ir al momento de la tentación y la caída. Y es desde allí, desde donde voy a tratar de explicarle a qué me refiero con la imagen de Dios. Vamos a empezar entonces yendo a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es muy probable que cuando leamos estos versículos en nuestra mente surja la pregunta, ¿en qué sentido somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios? Pues creo que Dios colocó en el ser humano en lo que son atributos propios, yo lo llamo así, no sé si es la palabra adecuada, de Dios en el ser humano. Tanto Dios nos dio a nosotros lo que son, por ejemplo, la capacidad de amar, de actuar con justicia, nos dio la capacidad de actuar con equidad, de actuar con honestidad, nos dio el libre albedrío, nos dio el raciocinio, todas esas facultades de la mente y del alma que son propias de Dios, Dios las colocó en el ser humano en el momento de que creó al ser humano. Entonces, en ese sentido, y también probablemente en el aspecto físico, no quizás en la forma física, pero sí en la perfección externa que tenían Adán y Eva en el momento de su creación, en su hermosura, todo esto debía ser una imagen de Dios en todo el aspecto del ser humano. Así que en ese sentido creo que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay a veces discusiones sobre este asunto. Hay quienes dicen, no, Dios no tiene forma como nosotros, pero la Biblia puede apoyar tanto el que cree que Dios tiene forma como el que no tiene forma. Pues hay textos que pudiesen apoyar cualquiera de las dos posiciones. Sin embargo, el asunto central de esto acá no es entender si Dios tiene o no tiene forma. No nos olvidemos que Dios es Dios y que Dios, si quiere tomar la forma que Él quiera, lo puede hacer. Pero lo que yo sí creo es que en todo el aspecto, tanto externo como interno, el hombre debía reflejar la imagen y semejanza de Dios. Para los que creen que Dios quizás tiene forma o no, yo voy a presentar algunos textos, apoyando la posición de que Dios no tiene forma quizás, y lo otro, apoyando el hecho de que Dios quizás sí tenga forma, ¿no? Porque Dios se presenta en algunos casos como cuando Él habla de mi mano, de mi ojo, de mi pie, todas esas cosas, ¿no? Pareciera que nosotros tenemos que Él tiene una semejanza con nosotros, ¿no? En ese sentido. Pero en fin, vamos a ver los textos y usted saque su propia conclusión. El primer texto que quiero que veamos es Juan 4:24, donde nos dice la palabra de Dios así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que esta cita parece ser bastante clara. Ahora, yo les voy a presentar otra más. Déjenme buscarla acá en mi Biblia, en el libro de San Lucas. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas y vamos a buscar el capítulo 24. San Lucas capítulo 24, y yo les voy a leer los versículos desde el 36 hasta el 39. San Lucas 24, 36 al 39, dice lo siguiente: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Estos dos textos pues nos hablan de que un espíritu no tiene carne ni hueso. Pero no me dice que no tenga forma, ¿no? Pero en fin, vamos a ver otro texto más. Y como le dije, pues esto simplemente se lo dejo a ustedes allí para que si quieren investigar más lo hagan, pues. Miren, aquí tengo tres. Ezequiel 44:2 es uno de ellos, y dice lo siguiente: por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezaderos de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Isaías 66:1 dice lo siguiente: y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y Ezequiel 7:4 dice: y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Estos textos nos hablan acá por ejemplo, el primero nos habla de la mano de Jehová, el segundo nos habla de los pies, y el tercero de mi ojo, ¿no? Y hay muchos más textos que pudiésemos buscar donde Dios habla de su boca, de su oído, de su nariz, en fin, todas estas cosas. Pero esto, como le dije, esto es simplemente lo dejo allá para que ustedes puedan investigar si lo desean. Ahora vamos a ir entrando un poquito más a lo que es el tema en cuanto al significado de la palabra imagen, y a qué yo me refiero con la palabra imagen, que más adelante le explico con más detalle. Vamos a leernos unos textos en este sentido. Y vamos a empezar por Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esto es una prohibición que Dios hace. Le leo cuatro más. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna arada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y el último en este sentido es Salmos 106, versículos 19 y 20. Dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Hasta aquí podemos entender que cuando Dios dice que no nos hagamos imágenes de ninguna cosa, está tratando de evitar ¿qué cosa? La idolatría. O sea, y él pone como referencia el hecho de que cuando Dios habló con su pueblo en el monte Sinaí, de medio del fuego, nadie vio nada. Por lo tanto, Dios le aconsejó a su pueblo que no se hicieran imagen de ninguna cosa, porque cuando la gente se imagina, pues lleva entonces lleva eso a la idolatría, a hacer alguna figura, alguna forma, y entonces adorar a esa figura o a esa forma. En ese sentido, no debemos hacernos imágenes de cómo es Dios, porque en ningún momento Dios se ha revelado visiblemente a nadie para que pueda decir Dios es de esta o de aquella forma, ¿no? En ese sentido, no debemos hacernos imágenes, pero hay una imagen que sí debemos hacernos, y de esa sí le voy a hablar más adelante. Pero para cerrar esta parte, yo quiero presentarle una cita a mis hermanos adventistas en cuanto a si Dios tiene forma o no, y se la voy a dejar allí simplemente como un detalle, algo curioso quizás, no sé. Pero aquí está en el libro Primeros Escritos. Una está en la página 78 y la otra en la página 55. Yo tengo una versión en PDF electrónica de este libro, y esas son las páginas en esa versión que yo tengo, ¿no? Dice el primer párrafo dice lo siguiente: he visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús: soy la imagen expresa de la persona de mi padre. El siguiente párrafo dice: vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Sobre esto no haré comentario, se lo dejo allí solamente a mis hermanos adventistas para que si quieren investigar más lo puedan hacer. Ahora sí, vamos a ir entonces a la siguiente, y aquí vamos a
entrar ya de lleno al asunto de la pregunta que dejaba yo en el aire en aquel video que subí a las redes sociales, es que por qué el hombre pecó o por qué vino el pecado, qué causó el pecado. Para ello, entonces, nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la Biblia en Génesis 3, 1 al 6, lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este relato que leemos empezó todo el problema. Y vamos a tratar, desde aquí le dije, voy a tratar de explicarle a qué yo me refiero con la imagen de Dios. Primero, lo primero que vamos a tocar es que Satanás estaba buscando la ocasión, esperando la oportunidad de lanzarle el veneno de la tentación a los primeros padres, a Adán y a Eva. Y en este caso, quien se puso en su terreno, en el terreno de Satanás, fue Eva. Y Satanás lo que hace es que le lanza una pregunta que es abiertamente mentira. Lo hace con la intención de establecer una conversación con Eva. Él le dice: ¿por qué Dios le prohibió a ustedes que no coman de ningún árbol? O sea, eso era una mentira abierta, ¿no? Y por supuesto Eva reacciona y le dice: no, ya va un momentito. O sea, tú oíste mal o tú estás equivocado. Lo que Dios nos dijo a nosotros fue que no comamos, que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero que del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ese no debemos comer, porque si lo hacemos vamos a morir. Y enseguida viene entonces el veneno a la mente de Eva: no moriréis. Cuando Satanás le dice a Eva: no moriréis, automáticamente en la mente de Eva se genera una pregunta. Y la pregunta es: entonces, ¿por qué me dijo Dios que voy a morir? Y esa pregunta surge en la mente de Eva, y aunque Eva no llega a expresar esa pregunta, Satanás tiene lista la respuesta para Eva. El problema es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo le pregunto, ¿qué parte, acuérdense que hasta aquí Eva no ha pecado, qué parte de la imagen y semejanza de Dios está atacando Satanás en este momento acá? Ninguna. No, ninguna. Ese es mi concepto, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero le explico ahora a qué yo me refiero. O sea, lo que Satanás está atacando en Eva no es la imagen y semejanza que Dios colocó en el hombre en el momento de la creación, sino la imagen de Dios que Eva a estas alturas de la vida tenía de Dios en su mente. O sea, Eva debió, a través del tiempo que tuvo sin pecar, Adán y Eva debieron recibir en su mente una imagen del carácter de Dios. ¿Y cómo se forma eso? Pues es muy simple. Dios rodeó a Eva y a Adán de todo lo que ellos necesitaban. Dios se comunicaba con ellos. Cada cosa que Dios creó, los animales, la hierba, los peces, todo lo que Dios creó, debía comunicarle a Adán y a Eva un mensaje con respecto al carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, o yo lo llamo esa imagen de Dios que ellos tienen en su mente, es lo que Satanás está atacando en este momento. No es sus facultades, digamos, mentales que Dios puso en ella en el momento de la creación. No, es la imagen que Adán y Eva tenían en su mente a esta altura del carácter de Dios. Y les repito, esa imagen o esa idea o ese concepto de carácter de Dios debió formarse en ellos a través del tiempo que ellos tuvieron sin pecar, evaluando todo lo que les rodeaba, viendo la naturaleza, viendo los beneficios que Dios les daba, viendo la bondad de Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos, detallada cuidadosamente para su felicidad, para su bien. Nada les faltaba. Todo
todo era perfecto, todo era hermoso. Entonces todo eso debía comunicarles, vuelvo a decirles, un mensaje a la mente de Eva con respecto al carácter de Dios. Y entonces esa imagen o ese concepto o idea que Eva tiene en la mente de Dios es la que ahora Satanás está atacando, está tratando de vulnerar, de derribar, porque él sabe que tan pronto ese concepto o esa imagen de Dios en la mente de Eva sea vulnerado, el pecado viene automáticamente. Y mire, y eso tan así, porque cuando la imagen que Eva debía tener de Dios en su mente era que Dios es amor, porque ese es el centro de todo del evangelio y de todo el mundo. Dios es amor. Pero es lo que siempre se cuestiona. Mire cuando ella le dice, no moriréis, le dice Satanás a Eva, sino que sabe Dios que el día que coman de él, del fruto de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos. Lo que Satanás le está diciendo es, Dios no es lo que parece ser. O sea, Dios te ha dicho a ti que es amor, te lo ha dicho quizás a través de la comunicación con los ángeles y a través de todo lo que Dios ha creado, pero no. Dios te muestra una cara que no es su verdadera cara. En otras palabras, Dios es un hipócrita, es egoísta. Dios no quiere tu felicidad porque te está quitando algo que debió darte, pero no. Así que lo que Dios te ha mostrado a ti de él, de que es amor, eso no es así. Eso es lo que Satanás está ahora atacando en la mente de Eva. La imagen de que Dios es amor en la mente de Eva está siendo ahora atacada, vulnerada, y entonces, por supuesto, cuando esa imagen es debilitada, Eva entonces cede a la tentación. ¿Por qué? Porque desconfía del amor y la bondad de Dios. Esa es la imagen que Satanás derribó. Mire, y una vez que esa imagen es atacada o derribada, inmediatamente Eva entonces come del árbol, pecó y automáticamente comenzó entonces, ahora sí, comienza a degradarse la imagen y semejanza de Dios que Dios había colocado en el hombre en el momento de la creación. Pero repito, el pecado viene porque se degradó primero la imagen de Dios en la mente de Eva. Y eso trajo como consecuencia entonces que Eva pecara. Y le repito, cuando Eva pecó, entonces comenzó la degradación de la imagen y semejanza de Dios que Dios había puesto en el hombre en el momento de la creación. Y esto es tan así, mi hermano, que si usted lee en Génesis, cuando Dios creó a Eva y la llevó a Adán, cuando Adán la ve y dice, ¿qué dijo Adán? Esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. En otras palabras, en su capacidad antes de pecar, con sus facultades intactas, cuando él dice, esto es carne de mi carne y es hueso de mis huesos, se está diciendo, esta es carne mía que yo voy a proteger, voy a cuidar, voy a valorar, voy a amar, todo esto lo está diciendo Adán antes de pecar. Por eso dice, ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero tan pronto Adán peca, y Dios llama a Adán y lo confronta, ¿qué es lo que hace Adán? Pues Adán lanza a Eva al medio y le dice, la mujer que tú me diste, ¿qué pasó? ¿No es carne de tu carne? ¿No dice la Biblia que nadie jamás aborreció a su propia carne? Por supuesto, nadie que tenga una imagen correcta de Dios en su mente va a aborrecer a su propia carne. Pero tan pronto cuando esa imagen es derribada, ahora sí comienzan a degradarse las facultades que Dios colocó en el hombre en el momento de creación. Y ahora Adán ya no ve a Eva como carne de su carne, sino que ahora la lanza al medio, la culpa, y él entonces no asume su responsabilidad porque la imagen y semejanza de Dios ya había comenzado a degradarse a causa del pecado. Eso fue lo que pasó. Pero la noticia buena es que Dios está trabajando hoy para que esa imagen de Él en nuestra mente sea restaurada y sea vuelta a levantar y se levante nuevamente, para que entonces cuando eso ocurra, las facultades que Dios colocó en nosotros en el momento de la creación, su imagen y semejanza, entonces comiencen también automáticamente a restaurarse y nuestros actos comiencen a demostrar que Dios que la imagen de Dios en nuestra mente está nuevamente edificada, si se puede decir así, o se ha rehecho en nuestra mente. Voy a presentarle algunos otros textos en este sentido. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a casa descubiertas como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. A través de la contemplación, a través de mirar constantemente a Dios, no solamente a través de la naturaleza, pero en nuestro tiempo, Dios envió a Jesucristo, y a pesar de la decadencia en la naturaleza, a pesar de todo lo que existe, todavía el mensaje de amor está escrito en cada cosa que Dios creó, y de mayor
digamos, de una manera mucho mayor aún, se ha revelado el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios y ha sido enviado justamente para que en nuestra mente esa imagen que tenemos de Dios distorsionada sea derribada, y a través de la contemplación de Dios a través de Jesucristo, entonces la imagen de Dios en nuestra mente pueda ser levantada nuevamente, una imagen clara, nítida, y así entonces vendremos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Le presento otro texto más. Aquí estamos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está trabajando para que usted y yo seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y dice allí que Dios nos predestinó. Y esto no está diciendo que Dios marcó un camino que no se puede, digamos, cambiar. No, sino que Dios preparó de antemano todo lo necesario para que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo en su mente tenía una imagen de Dios clara, fuerte, que Satanás, aunque trató de derribarla, nunca logró derribarla. Y si usted, por ejemplo, analiza el momento en que Jesús fue tentado en el desierto, la primera tentación, Satanás le dijo a Jesucristo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué está atacando Satanás en la mente de Jesucristo? Lo mismo que atacó en Eva. Dios no es amor. ¿Por qué? Bueno, porque hacía unos 40 días Jesucristo había oído en el Jordán, cuando se bautizó, la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Y ahora 40 días después está el supuesto Hijo amado de Dios, está solo en el desierto con hambre y no tiene nada que comer. Entonces allí Satanás ataca y está atacando la misma cosa que atacó en la mente de Eva cuando tentó a Eva. Pero con Jesucristo no le funcionó. Jesucristo había, a través de toda su vida, desde su niñez, pienso yo, esto es mi forma de pensar, sus padres hicieron un buen trabajo desde su niñez, y cuando él fue creciendo, eso lo podemos leer en el libro de Toda la Gente, de White, él empezó a trabajar solo en la edificación de su carácter. Y vemos que después de adulto, vemos que Jesús pasaba noches enteras en oración. O sea, Jesús se estuvo todo el tiempo en una relación estrecha con su Padre. La imagen de Dios en su mente era fuerte, y cuando llegó el momento más difícil de Jesucristo, tanto en el Getsemaní como en la cruz del Calvario, cuando todos le decían: si eres hijo de Dios, el mismo ataque en la mente de Jesucristo, poner en duda que Él era hijo de Dios, que Dios lo amaba. Pero sin embargo Jesucristo no cedió a la tentación, y gracias a eso usted y yo hoy tenemos esperanza de vida eterna, porque Jesucristo nunca cedió al ataque de Satanás. Por eso es que nosotros hoy, a través de la contemplación del carácter de Dios, a través de la vida de Jesucristo, la imagen de Dios en nuestra mente tiene que ser levantada, clara, nítida, tal como es en Cristo Jesús. Y entonces, cuando eso ocurra, seremos nuevas criaturas, y nuestros actos ahora sí comenzarán a ser actos tal como Dios lo predestinó cuando nos creó, para que fuésemos hechos a imagen de Dios. Nuestros actos deberían reflejar la imagen de Dios, pero no es posible mientras que la imagen de Dios en nuestra mente esté por el piso. Es imposible. Por eso vemos hoy el mundo como está, porque la mayoría de la gente, y aún nosotros los cristianos, tenemos de Dios una imagen bien oscura, porque ese es el gran trabajo que Satanás ha hecho. Pero en Jesucristo tenemos el mejor ejemplo. Le voy a dar 2 textos más y vamos a ir terminando. Juan 9, versículos 1 y 2. Miren qué trabajo había hecho Satanás en la mente del ser humano. Esto está Jesús, dice la Biblia: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo le pregunto, estos eran los discípulos de Jesús, ya como más o menos 3 años con Jesucristo, y miren la pregunta que ellos hacen. Ven a un hombre ciego y preguntaron a Jesucristo diciendo: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Pregunto, ¿qué imagen de Dios tenían los discípulos en su mente? Tenían a un Dios como castigador, un Dios vengativo, un Dios que está esperando que tú te equivoques para darte el golpe. Ese es el trabajo que Satanás ha hecho. Por eso es que la gente no quiere a Dios, porque nadie quiere a un Dios vengativo, un Dios exigente, un Dios que por todo se molesta.
Y eso es lo que Satanás ha hecho. Y nosotros los cristianos hemos proyectado esa imagen. Y cuando vemos cristianos en nuestras iglesias amargados, exigentes, que están todo el tiempo mirando los más mínimo detalle para condenar a la gente, ese es el Dios que tienen en la mente. Es la imagen de Dios que Satanás ha puesto en la mente de la gente. Y por eso el mundo no quiere nada con Dios. Por eso la gente dice, oye, pero si Dios es amor, ¿por qué hay tantas cosas en este mundo? Ese es el trabajo que Satanás ha hecho. Y nosotros hemos sido muchas veces colaboradores con el diablo en proyectar una imagen falsa de Dios hacia la gente. Y por eso vemos que los jóvenes de la iglesia, la mayoría tienen una imagen de Dios fea en su mente y no quieren nada con Dios. No los culpo, porque no es bueno vivir con un Dios fastidioso, con un Dios exigente, un Dios inflexible, con un Dios que está esperando para castigarte. Eso no es bueno. Nadie quiere vivir con un Dios así. Pero ese es el trabajo que Satanás ha hecho y nosotros lo hemos ayudado. Pero ¿por qué? Porque no hemos dedicado el tiempo para contemplar a Dios a través de la mayor revelación que ha hecho, que es Jesucristo. 2 textos más y ahora sí vamos a terminar. Mira lo que dice aquí Juan. A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo del que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que le estoy diciendo. No hay manera de conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Únicamente Jesucristo sabe cómo es Dios. No son los pastores, no son los ancianos. No, el que sabe cómo es Dios es Jesucristo. Y Él lo ha dado a conocer. Por eso es que a través de Jesucristo la imagen de Dios en tu mente y en mi mente puede ser reedificada, rehecha o relevantada de la manera correcta, una imagen clara, limpia, en toda la perfección de la hermosura del carácter de Dios. El siguiente texto, y con este vamos a ir terminando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lucas 10:22. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí está. Nadie sabe cómo es el Padre sino únicamente el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tenemos la Biblia, la revelación de Dios. Allí tenemos la vida de Jesucristo, la mayor revelación de cómo es Dios. Cuando estudiemos esa Biblia, cuando estudiemos buscando conocer a Dios, la imagen de Dios en nuestra mente va a ser rehecha, se irá la imagen esa fea que tenemos de Dios en nuestra mente, y cuando eso ocurra, entonces la naturaleza y semejanza de Dios que Dios puso en el hombre en el momento de creación comienza automáticamente a reedificarse o a restablecerse. Y entonces, con esa imagen de Dios clara en nuestra mente, entonces ahora sí nuestros actos serán de equidad, de justicia, de bondad, de misericordia. Todos esos atributos que Dios puso en nosotros en la creación vuelven a restablecerse, porque en nuestra mente se habrá rehecho la imagen de Dios correctamente a través de la contemplación de Jesucristo. Que Dios nos ayude, señores, amigos, hermanos, que nos ayude a estudiar su palabra, a contemplar cada día a Dios, a no solamente leer, sino valoremos todo lo que Dios nos da todos los días. Todas las bendiciones que Dios nos da sin merecerla, deben a nosotros transmitirnos un mensaje de parte de Dios. Dios es amor, su carácter es amor. Y no creamos más al cuento de Satanás. Que Dios nos ayude a contemplar a Dios y que podamos tener una imagen renovada en nuestra mente, y así entonces también haya una renovación de las facultades que Dios colocó en nosotros en el momento de la creación. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.